El último día de la temporada de caza, una joven apareció muerta cuando paseaba a sus perros por un bosque. La policía dio por hecho que había sido un accidente. Pero tras un análisis grafológico, una prueba balística y un curioso experimento de física, los investigadores se hacían una pregunta. ¿Cuál era exactamente el objetivo del cazador? Crímenes imperfectos. La península de Michigan ocupa 41.000 kilómetros cuadrados de bosques escasamente poblados. Es una vida tranquila y, en general, segura. Yo creo que si alguien robara una bicicleta, seguro que saldría en la portada del periódico. Los habitantes de esta zona suelen tener más problemas con los cazadores que con los delincuentes. Mi nuera estaba un día tendiendo la ropa y tuvo que dejarlo por el zumbido de las balas de los cazadores, a pesar de que ni siquiera había empezado la temporada de caza. El último día de la caza del ciervo de 1992, Judy Lake Moylanen salió a dar un paseo por el bosque con sus 5 perros. Al final de la jornada, los perros volvieron a casa. Pero ella no. La madre de Judy y su vecina salieron en su busca. Y la encontraron en uno de los senderos del bosque. 70705. Accidente de caza al final de Sherry Lane, cerca de la M38. Judy había muerto de una herida de bala en el pecho. Todo parecía indicar que había sido un accidente. Alguien me llamó y me contó lo ocurrido. Se me encogió el estómago de la impresión y dije... Oh, Dios mío, no. Las balas de las escopetas de caza a veces recorren 5 kilómetros o más. De vez en cuando hay alguna bala que se desvía. Los vecinos dijeron que habían oído un disparo justo pasadas las 2 de la tarde. La investigación presentaba dificultades porque la bala que mató a Judy no pudo ser encontrada entre los matorrales. No encontramos ninguna bala, solo encontramos una bala vieja que estaba medio enterrada y ligeramente corroída. La llevamos al laboratorio, pero se decidió que no era el proyectil que estaban buscando. Sin embargo, sí se encontró el rastro de dónde había ido a parar después de matar a Judy. Creo que esa noche descubrieron un orificio en la corteza de un árbol que parecía haber sido causado por una bala. Judy llevaba 14 años casado con Bruce y tenían una hija de 3 años. Bruce trabajaba como perito de seguros y dijo que tenía una coartada para el día del accidente. Nos dio alrededor de 28 nombres de personas que, según él, podrían corroborar su coartada para aquel día. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 o 6:30 de la tarde. Empezó a criticar a su mujer por no vestirse de naranja el día que salió a pasear al bosque. A mí no me pareció que fuera una reacción correcta ante semejante situación. Bruce siguió haciendo comentarios inusuales sobre su mujer y los investigadores empezaron a preguntarse si la muerte de Judy había sido realmente un accidente. A los pocos días del funeral de Judy Moylanen, algunos amigos observaron que su marido se estaba comportando de una forma extraña. Una mujer dijo que había intentado seducirla. Me preguntó si quería irme a vivir con él, que si podíamos ser algo más que amigos y ese tipo de cosas. Y yo pensé, Dios mío, su mujer murió hace tan solo 2 semanas y me dice estas cosas. Y también se produjo otro incidente extraño. Después del funeral, Bruce envió parte de la ropa de Judy a otra amiga, Gail Lampinen. Y entre la ropa había una carta. Iba dirigida a ella y supuestamente estaba escrita por la víctima, Judy Moylanen. Iba firmada por Jude, que era un apodo muy personal que usaba Judy, pero Judy apenas conocía a Gail. Solo había hablado con ella un par de veces. Cuando leí la carta, yo estaba en la cocina y creo que lo primero que pensé fue, ¿qué diablos es esto? En la carta decía, tengo problemas en mi matrimonio. Bruce y yo nos estamos distanciando. Él tiene sus cosas y yo las mías. Por favor, ayúdale a encontrar otra mujer. Y esas cosas. Para mí lo mejor era la postdata en la que decía que era muy bueno en la cama. A mí me pareció muy raro que escribiera una carta así. Gail dijo a la policía que Bruce se había comportado de una forma muy extraña en los meses anteriores a la muerte de Judy. Bruce estaba muy alterado y la verdad es que se estaba convirtiendo en un acosador. Empezó a venir aquí con frecuencia y a llamarme continuamente por teléfono.
invitándome a ir a esquiar o hacer otras cosas y yo le decía que no. Comprendimos que Bruce Moylanen ocultaba muchas cosas que su familia desconocía. Para comprobar si la carta era auténtica, la policía buscó a un experto en escritura. Me pidieron que comparase la letra de la carta con otras muestras escritas por Judy Moylanen. Stegall observó que era una forma de escribir lenta y estudiada. Eso indica que el documento podría estar falsificado por alguien que intenta disimular su letra o fingir la letra de otra persona. Había varias características que no se correspondían con la muestra escrita por Judy. En la muestra escrita por Judy, la parte baja de la T es redonda. Hay una separación entre la T y la H. No hay esa forma redonda y el palo de la T es muy corto. También faltaban otras características, como la forma de hacer las letras, la forma de entrelazarlas, los rasgos finales, el palo de la T y la dirección de los rasgos. La carta era una falsificación. Cuando alguien escribe sobre un papel, siempre quedan los trazos marcados en la hoja que haya debajo y que absorben más carga eléctrica que el resto de las fibras de papel. Así que Stegall colocó una fina hoja de plástico transparente sobre la carta y después empleó una varilla electrificada para generar una carga electroestática. Entonces lo que hacemos es espolvorear limaduras de hierro sobre toda la superficie del plástico, de forma que las zonas con más carga eléctrica atraen más a las limaduras que las zonas con menos carga y empieza a surgir una imagen. Esto vino a descubrir que alguien había intentado escribir una versión anterior de esta carta en la hoja que había encima, lo cual es muy común en las falsificaciones. Stegall comparó la carta con muestras escritas por Bruce y determinó que este era el autor de la carta. Pensar que un hombre puede ser tan atrevido como para escribir eso y atribuírselo a su mujer después de que hubiera muerto en un accidente de caza. A mí no se me ocurrió pensarlo porque el Bruce que yo conocía no me parecía capaz de hacer una cosa así. Y los investigadores descubrieron otra cosa más. Un año antes, Judy había recibido un golpe en la cabeza con un enorme bloque de cemento que cayó por el tejado cuando Bruce estaba reparando la chimenea. Ese accidente casi le costó la vida a Judy. Tuvo suerte de sobrevivir. En otra ocasión, se inició un incendio en casa de los Moylanen mientras Judy dormía en su dormitorio. Afortunadamente se despertó a tiempo de llamar al servicio de bomberos. Pero lo mantuvo en secreto. Creo que solo se lo contó a una o dos personas. Fue muy raro. Claro que eso no implica culpabilidad, pero sin duda estableció una base para la acusación de intento de homicidio. Y Judy tenía un seguro de vida de $300,000 cuando murió. En 1992 eso era mucho dinero en esta parte del país. Bruce le había hablado a Gail del dinero del seguro en su torpe intento, según declaró ella, de seducirla. En muchas ocasiones me dijo que iba a ser muy rico, hasta el punto de poder dejar su trabajo y dedicarse solo a sus animales. No tardamos mucho tiempo en comprender que algo iba mal, que aquello no había sido un accidente. Y nada más lejos de la verdad. Y que hacía cualquier cosa por sus amigos. Cuando Judy Moylanen, de 39 años, murió en un extraño accidente de caza, su marido Bruce tenía una coartada para todo el día. Pero la policía encontró un testigo que dijo haber visto a Bruce cazando solo aquel día, lo cual echaba abajo su coartada. Dijo que había gente que le había visto aquella tarde hacia las 2:15 o 2:30, pero a la hora de entrevistar a esas personas hubo algunas que no lo confirmaron. No tenía coartada para el tiempo que estuvo en el bosque y ningún testigo pudo confirmar dónde había estado durante ese tiempo. Para determinar si había sido un accidente o un homicidio, la policía necesitaba encontrar la fatídica. Seguía estando en alguna parte del bosque, pero la policía no consiguió encontrarla. Los investigadores vieron un orificio en un árbol a unos 15 metros de donde había aparecido el cadáver. Los científicos aplicaron rodizonato de sodio, una sustancia química que se vuelve púrpura en presencia del plomo. La marca dio positivo, lo cual indicaba que el orificio había sido producido por una bala. Dan Campbell,
Estuvo semanas buscando la bala con su detector de metales, pero sin éxito alguno. Yo sabía que la bala estaba allí, solo que me había equivocado de zona. Empecé a ponerme muy nervioso. Sabía que iba a cambiar el tiempo. Habían anunciado frío intenso y nevadas. Finalmente, decidió probar un experimento curioso. Utilizar un tirachinas para reconstruir la trayectoria de la bala. Dan sabía dónde se encontraba Judy cuando fue alcanzada por el disparo y dónde estaba la marca del árbol, así que lanzó piedrecillas al árbol desde el mismo ángulo de la bala fatídica. Intenté acertar lo más cerca posible del lugar en el que había impactado la bala y oí cómo las piedras rebotaban por las ramas y las hojas. Una de las piedras que dieron en el árbol rebotó en ángulo recto a unos 80 u 85 metros de distancia. Y cuando Castle miró por esa zona, encontró la bala. Fue de chiripa. No sé, ya casi me estaba dando por vencido. Para mí fue asombroso que se le ocurriera una cosa así, que pensara en qué pruebas se podría hacer en un bosque para determinar hacia dónde ha ido una bala después de dar con un árbol. Ray Kenny, un experto en armas de fuego de la Policía Estatal de Michigan, analizó la bala para ver si se trataba de la misma que había matado a Judy Moylanen. La cubierta de cobre estaba dañada, cosa que no es de extrañar, pero en el interior encontró una prueba muy importante. Buscamos dentro de la cubierta y encontramos muchas cosas. Por fin los científicos forenses tenían algo a qué atenerse. Se trataba de la misma madera y musgo encontrados en el árbol con el orificio de bala. Y en la misma bala había aún más pruebas. Había otras pequeñas fibras y también había una pequeña fibra de color rosa. La fibra de algodón rosa era similar al microscopio a la camisa que llevaba puesta Judy. También encontraron una fibra negra y un fragmento de pluma. La fibra negra era similar a las fibras de la chaqueta y el fragmento de pluma era similar a las plumas que habían aparecido en el forro de la chaqueta de la víctima. No cabía duda de que se trataba de la bala que había matado a Judy Moylanen. Era una bala del calibre 30. Ese fue un dato decisivo para el caso y se lo ocultaron a Moylanen durante mucho tiempo. Él no se imaginaba que pudieran tener la bala. Los investigadores registraron todos los rifles que podían usar esa munición y consiguieron identificar a 4 posibles fabricantes. Bruce Moylanen negó haber tenido nunca ninguno de esos rifles. Pero entre los extractos bancarios de la pareja había documentos de un crédito reciente que estaba avalado por una lista de bienes en la que se encontraba la colección de armas de Bruce. Encontramos una lista de bienes en la que constaba una escopeta de caza y un rifle Savage 110 con mira telescópica, que era una de las armas que podía haber disparado la bala. Ese fue uno de los datos clave para nosotros. Bruce estuvo de caza, pero no perseguía ciervos. Perseguía a su mujer. Los fiscales sostenían que Bruce Moylanen ya había intentado antes matar a su mujer. Un año antes, mientras Bruce estaba subido al tejado reparando la chimenea, misteriosamente cayó un bloque de cemento, golpeando a Judy en la cabeza. Judy sobrevivió al accidente. Asimismo, mantenían que Bruce había provocado un incendio sospechoso en otro intento de matar a Judy. Es realmente espeluznante que un hombre hiciera esas cosas con su mujer y su hija dentro de la casa. Los fiscales decían que Bruce esperó a la temporada de caza para su siguiente intento y se escondió entre los árboles a la espera de que Judy saliera a pasear a sus perros. La bala atravesó la chaqueta y la camisa de algodón roja de Judy. Después impactó contra un árbol y rebotó para perderse en el bosque. A pesar de ser un cazador experimentado, Bruce probablemente no se imaginó que alguien con un tirachinas encontraría la bala entre la nieve y las hojas del suelo. Hecho de ella en alguna parte antes de volver a casa. Una vez muerta Judy y con los $300,000 del seguro, Bruce continuó persiguiendo a Gail Lampinen, a pesar de que ella estaba casada y no parecía corresponderle. Bruce decidió escribirle una carta, aparentando que la había escrito Judy antes de morir. Añadió una extraña postdata en la que hacía referencia
correspondía a su potencia sexual. El análisis electrostático demostró que Bruce había escrito una versión anterior de la carta, tal vez tratando de imitar la letra de Judy. Pero no logró engañar al experto en documentos. Porque no es posible simular la letra de otra persona al 100%. Se pueden imitar algunas características, pero es inevitable que también se incluyan las propias. Yo creo que su verdadero móvil era Gail Lampinen. Bruce pensó que si se deshacía de Judy, iba a poder conquistar a Gail e irse con ella y ser felices para siempre. Durante un interrogatorio, la policía le presentó a Bruce las pruebas forenses. Dejaron muy claro que Gail Lampinen no quería saber nada de él y que ella sabía desde el principio que la carta era una falsificación. Llegado a ese punto, Bruce confesó. La policía le dijo que Gail Lampinen estaba colaborando con ellos y creo que eso le hundió. Eso hizo que se viniera abajo. No nos interesaba para nada hacer cosas con él. Nosotros teníamos nuestra propia vida y pensábamos que si no le hacíamos caso nos dejaría en paz, pero no fue así. Bruce dijo que había arrojado su escopeta a un río cercano, aunque la policía no la encontró. Bruce corrigió un error que había en el informe forense. Bruce me dijo que había un error en el informe, que nosotros creíamos que Judy recibió el disparo en el lado izquierdo, pero que de hecho la bala había entrado por el lado derecho del pecho y salido por el lado izquierdo. Esa fue la clave de su confesión, porque nos estaba dando un dato que solo podía saber la persona que había disparado. También reveló cuál había sido su móvil. ¿Cuál suele ser el móvil para matar? Yo creo que casi siempre es una cuestión de dinero, de codicia. Su mujer tenía un seguro de vida de $300,000. Dijo que su mujer era una tirana en el trabajo y también en casa. Dijo que era una pésima cocinera y que al final acababa teniendo que cocinar él. Nos dijo que no quería meterse en un divorcio porque Judy se quedaría con la mitad de todo y él no quería renunciar a sus bienes. Eso fue lo que le perdió a Bruce. Era un tacaño. Bruce Moylanen fue detenido y acusado de homicidio inocente. Dio una excusa para su confesión. Dijo que había sido coaccionado y que estaba muy cansado. Y les dirán que él cogió la escopeta, apuntó hacia ella y apretó el gatillo, causándole la muerte a Judy Moylanen en el acto. Los fiscales mostraron al jurado una reconstrucción del incidente del bloque de cemento. Bruce mantenía que involuntariamente había empujado el bloque de cemento con el pie. La reconstrucción demostró que eso era imposible, que habría sido necesario un empujón deliberado. Pero las pruebas forenses eran más que suficientes. Bruce Moylanen fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Todo encajaba perfectamente. Sin duda era una situación muy triste para la familia, pero al menos pudimos cerrar el caso y hacer justicia, cosa que espero les haya servido de consuelo. Yo considero que las pruebas forenses fueron de vital importancia. Dudo mucho que sin ellas hubiéramos tenido información suficiente para condenar a Bruce. Yo creo que él pensó que era más listo que unos toscos policías de aquella región perdida. No creía que pudieran ser tan listos, pero resultaron ser mucho más listos que él.